Buenos días para todos, estamos en un nuevo capítulo acá en el podcast Un Café con los Vet. Tenemos un nuevo invitado, es especialista en el área de cardiología, entonces darle la bienvenida al Doc. Gracias por aceptar nuestra invitación, hermano, y espero también que todas las personas que nos estén escuchando pues sea esto de mucho provecho. Doc, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo, como acabaste de decir, yo soy veterinario, especialista en cardiología de la Universidad de Buenos Aires. Llevo desde el 2018 desarrollando esta actividad, pues que es muy linda, que es la cardiología. Y pues bueno, para eso estamos, para resolver dudas. Entonces, muchísimas gracias. Acá, digamos que la temática o el tema que vamos a hablar el día de hoy es como los patrones respiratorios de las mascotas, porque considero, y ahorita pues usted nos va a corroborar más a fondo con esto, es que la mayoría de las alteraciones cardíacas se manifiestan por un problema en la respiración. Entonces, cuando vienen acá y acuden pues como a la consulta con médico general, en este caso pues yo soy uno de los médicos que atienden acá. Siempre me dicen, no, ¿sabe que está respirando mal el perrito o el gato? Para mí es una neumonía y no necesariamente es esto, ¿cierto? La patología de base no es, digamos, a nivel del pulmón. Entonces, digamos, acá la primera pregunta es cómo se ve, cómo suena una respiración normal en un perrito o en un gato, como ritmos, frecuencia, postura o movimientos del pecho. Es verdad lo que dices, Doc, que muchas veces los problemas respiratorios se pueden confundir. Digamos, casi siempre cuando hay problemas respiratorios se atribuyen a problemas pulmonares como tal y no siempre están relacionados con problemas pulmonares, sino que también con problemas cardíacos. Digamos, el primer síntoma, el primer signo que uno ve en pacientes cardiópatas es problemas respiratorios. O sea, hay otros signos que también se pueden llegar a ver, pero los problemas respiratorios son como de los, digamos, como los más comunes. Con respecto a tu pregunta, digamos que lo primero que uno vería es el cambio en la respiración, ¿cierto? O sea, un perro que está tranquilo debería respirar de una manera costo-abdominal. O sea, su respiración debería venir desde el abdomen y desde las costillas. Debería hacer respiraciones más bien lentas y pausadas. O sea, si el perro obviamente está, el perro o el gato, porque también pues tenemos como en los gatos la misma sintomatología también respiratoria. Lo primero que verías es ese cambio, digamos, en ese patrón que ya no sería costo abdominal, sino que ya verías un cambio y ya sería más abdominal la respiración porque la tiene que hacer de una manera más forzada. Y siempre tener en cuenta que la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que el paciente hace por minuto. Se debe siempre como contabilizar, ¿cierto? En un minuto saber cuántas está haciendo. Yo consideraría que, no sé, tú hasta 30 respiraciones es pues como lo normal Frecuencia normal. en un perro o en un gato. Si ya empieza a hacer más de eso, pues ya estamos ante un problema, ¿cierto? Ya estamos viendo que tiene una taquipnea o un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces siempre es eso, como digamos como la intensidad, o sea, cómo lo está haciendo, el patrón que está teniendo, la cantidad que está teniendo y que, digamos, no genere algún sonido raro, que te genere pues como algo obstructivo o algo como que vos digas está respirando, pues está respirando de manera rara. Y últimamente yo he visto, o sea, como que en la casuística de cardiología mucho, que me dicen como ronca, dicen ronca y anteriormente pues a vos te hablan del ronquido, era como algo natural, digamos, pero he visto como que ya es algo más frecuente ver pacientes que tienen ronquido a la hora de dormir. Qué bien eso, sí. Y más que todo, ahora que hablas del ronquido, hay razas muy predispuestas a esto, es decir, como Braquicéfalos. los braquicéfalos. Entonces, también es como concientizar las personas y decirles, el paciente braquicéfalo ronca, pero es por una patología de base. Claro, es anatómico, digamos, o sea, ya es normal que eso suceda, que ronque porque tiene la nariz cerrada o por la posición en la que está, pues digamos que eso sí es más normal en ese tipo de pacientes. Hay algo también muy importante lo que tú comentabas y es como que el tutor, porque finalmente es como el mejor aliado que uno pueda tener en consulta, evalúe la respiración en casa, porque muchas veces pasan al consultorio y el paciente por la ansiedad, por los nervios, qué sé yo, aumenta la frecuencia respiratoria, comienza a jadear, a la manipulación. Eso es súper importante lo que estás diciendo, o sea, el jadeo
digamos que hay que diferenciarlo porque pasa mucho que te dicen, o en la consulta de cardiología te dicen como, ¿tiene algún síntoma? No, solo jadea. Y uno dice, no, pero espérate, o sea, el jadeo realmente es una manifestación normal en los perros, no en los gatos, o los gatos no deberían jadear nunca. En los perros, el jadeo es normal porque el jadeo es una forma fisiológica del perro de poder termorregularse. Además que el perro jadea cuando está estresado, cuando está acalorado, cuando, no sé, o sea, tiene un montón de momentos en los cuales puedes llegar a jadear. Entonces, diferenciar eso, que el jadeo no es una dificultad de respiratoria como tal. El jadeo es una manifestación. Aunque hay pacientes que pueden llegar a tener jadeo, digamos, en la noche tranquilos y está relacionado con la hipertensión arterial, que eso también hay que diferenciarlo porque muchas veces la hipertensión la puedes ver de esa manera, la intranquilidad del perro de no poderse quedar quieto y el jadeo, digamos, en la noche por la hipertensión. Qué bien. No, yo también le agregaría pues como intolerancia al ejercicio. También cuando vienen a consulta y acuden pues donde uno, yo les digo siempre, evalúen el color de las mucosas. Ujú. Porque es como Súper hablábamos, importante. ¿quién va a conocer más que la mascota que el mismo tutor? Entonces yo les digo, ve, mira, la coloración de las mucosas normalmente son rosaditas, pero si se tornan como azulosas o moradas, Cianóticas, claro. eso implica pues un compromiso respiratorio y cardiovascular. Claro, no está llegando una buena cantidad de oxígeno a todos los órganos y obviamente la encía es, pues en humanos digamos que es más fácil porque no tiene la piel y pues digamos que se empieza a cambiar el color de la piel o los labios y eso. Pero digamos que en ellos es más difícil porque ellos todos están pigmentados con pelos y todo. Entonces la forma más fácil de poder ver, digamos, como la cianosis o como dices tú, pues como la parte azul o cuando se ponen azul, es mirar las encías, es levantar, no sé si han visto que siempre, digamos, el veterinario lo primero que hace es como levantar el labio y ver pues como esa coloración. Y en pacientes cardiópatas se les pone, o sea, jadean y la lengua se les pone azul. Entonces es una muy buena señal de que no hay una buena irrigación o una buena oxigenación. Qué viendo. También acá la siguiente pregunta es, ¿qué condiciones o enfermedades suelen causar dificultad respiratoria en las mascotas? Pero basémonos más como en el área de cardiología. Bueno, sí, hay miles de, pues no miles, hay muchas formas o muchas enfermedades que pueden causar dificultad respiratoria, inclusive hay hasta enfermedades metabólicas que finalmente terminan en una dificultad respiratoria sin querer, pues, ¿cierto? Pero digamos que las basadas, digamos, en la parte de cardiología o hacia ese lado, entonces sí, digamos que en las cuales hay compromiso o hay congestión, porque el corazón no está bombeando una buena cantidad de sangre, entonces el corazón se vuelve cada vez más grande, la circulación no es buena, entonces él se llena tanto que le devuelve la sangre al pulmón, el pulmón no tiene unos buenos mecanismos compensatorios, digamos, de esa cantidad de sangre que está recibiendo, porque no es un órgano, digamos, hueco en el cual pueda entrar sangre, Ajá. sino que tiene como, como un órgano que tiene un montón de ramificaciones, como un árbol, y ahí cuando eso se llena tanto de sangre, él hace mecanismos compensatorios, que lo que hace es sacar líquido de ahí hacia afuera, y se genera lo que nosotros llamamos un edema pulmonar. Entonces el edema pulmonar es una de las señales o de los signos más claros de una cardiopatía congestiva, ¿cierto? Que es muy común, digamos, en la enfermedad mitral, digamos, en la cardiomiopatía dilatada, ¿cierto? Que son enfermedades en las cuales el corazón se llena tanto de sangre que finalmente no tiene cómo bombear y se devuelve la sangre al pulmón. Entonces ahí veríamos, digamos, dificultad respiratoria, tos, pueden haber síncopes porque no está llegando, o desmayos, porque no llega la cantidad suficiente de sangre al cerebro. Entonces hay una hipoxia, digamos, ahí en ese cerebro y puede llegar a haber un desmayo. También la dificultad respiratoria, tos, las mucosas moradas, obviamente también por la falta de irrigación y de oxígeno. Claro, eso sería como una de las formas. Y también aprender a diferenciar que no todas las patologías respiratorias están relacionadas con el corazón, sí, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la base, digamos, de un problema cardíaco siempre va a ser una radiografía primero para que tú distingas entre si hay algo cardíaco o algo pulmonar, pero el hecho de que tenga una cardiomegalia en una radiografía no siempre es porque hay un problema cardíaco, Claro. ¿cierto? Eso me gustaría pues como hacerle como un poquito de énfasis, y es que pasa mucho que los veterinarios, nosotros los veterinarios hacemos radiografías y en la radiografía se ve una cardiomegalia y obviamente ese es el punto de partida para mandar una cardiomegalia o un aumento del corazón, y siempre se mandan a cardiología pensando que ese paciente es un paciente cardiópata, pero la radiografía
depende de muchas cosas. O sea, la radiografía depende del paciente, de cómo está en ese momento, si está estresado, si no, de cómo se toma, del equipo con el que se toma, si está en inspiración o en expiración, si el paciente está sedado, ¿cierto? Porque muchas veces es como nosotros, o sea, no son humanos, son animalitos y ellos no entienden que tienen que inspirar, quedarse ahí quietos, te van a tomar la radiografía, espérate un momento, ¿cierto? No, ellos siguen su proceso normal y a veces la radiografía puede llegar a quedar un poquito movida. Es como que le toman una foto en un momento y en una foto pues uno puede quedar gordito, flaquito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Puede haber un cambio. Qué bueno eso, porque, digamos así, la siguiente pregunta que yo te voy a hacer es, ¿en qué momento un tutor debe considerar que es una emergencia y acudir de inmediato al veterinario? Acá yo le agregaría también, basado en lo que tú me estás acabando de indicar, es como que de igual forma también un paciente cardiópata se puede concomitar con otras patologías. Es decir, he tenido pacientes que y ahí ya voy, pues ya te voy a decir el porqué de esto, y es que el paciente es cardiópata y tiene una falla renal o tiene una injuria, una alteración de los riñones, y resulta que ese paciente, el problema respiratorio no es tanto por la cardiopatía, sino porque generó una hipertensión pulmonar secundaria también a Al esa problema cardíaco. problema Sí, cardíaco y o renal. sí. Entonces esto es como muy interesante también que los tutores sepan de esto, porque hay veces también me vienen acá y dicen, es que considero que todo solamente tiene una patología y puede haber un sinnúmero de situaciones. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el corazón, digamos, es una bomba, ¿cierto? Es una bomba que simplemente le está dando irrigación o sangre a todo el organismo. O sea, es una cosa central que va a un montón de órganos y es un circuito cerrado. Entonces, digamos que ese circuito cerrado, si yo tengo un daño acá, yo no lo voy a ver acá, sino que probablemente lo vaya a ver más adelante. Entonces, digamos, yo tengo un perro que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, pero no se me va a afectar directamente el corazón, sino que finalmente se me va a afectar el hígado. Y uno diría, pero pues corazón, hígado, ¿cómo, pues cómo juntar las dos cosas? Pero realmente es porque el circuito no está funcionando, se devuelve la sangre, termina fallando el hígado, entonces terminan esos perritos muchas veces o esos gatos terminan con líquido en el abdomen y la gente te pregunta, pero ¿cómo llegó a tener una líquido en el abdomen? Sí, era una insuficiencia. Bueno, claro, es porque el hígado se congestiona tanto, falla que termina, digamos, en ese punto. La hipertensión pulmonar también es secundaria porque, como te digo, o sea, es un órgano que está, digamos, en contacto con todos los otros órganos, está, pues, como el cerebro, que también está, pues, en contacto con todo. Entonces, digamos, si se daña el corazón, no solamente se daña el corazón, sino que se daña la bomba. Entonces, no le llega a donde tiene que llegar la sangre y hay muchos órganos que sufren de cuenta de eso. El pulmón es uno de esos, porque el pulmón está en el tórax directamente con el corazón. Y el pulmón ayuda demasiado al corazón porque realmente ellos trabajan conjuntos para cumplir esa función de llevar el oxígeno. Entonces, si el corazón no está funcionando bien, puede llegar a producir hipertensión arterial. Y si el pulmón no funciona bien, también puede llegar a producir problemas en el corazón, porque el corazón tiene que hacer más fuerza para poder mandar sangre allá. Entonces, perros que tienen, no sé, estenosis de la tráquea o colapso traqueal y terminan con una hipertensión pulmonar y el corazón está perfecto, está bien, pero tiene una hipertensión pulmonar y el corazón sufrió de cuenta de esa hipertensión pulmonar y son pacientes que terminan medicados, con desmayos, con problemas que ni siquiera son relacionados con el corazón, pero finalmente afectan secundariamente Una a eso. correlación. ¿Y en qué momento debería, pues concluyendo tu pregunta, en qué momento un tutor debería decir yo tengo que llevar mi perro ya con un problema respiratorio? Primero, si ves que la lengua ya está azul y el perro o el gato empieza a tener pérdida de la conciencia o ya lo ves que se empieza a desmadejar o algo, pues obviamente eso es de inmediato pues para correr igual que uno. Si ya ves que la respiración es muy agitada, la lengua se pone azul, empieza a tener pérdida de la conciencia, no sé, tiene una tos que no para, no para, no para, es todo el tiempo con esa tos, claramente es un paciente que tiene que irse. Si tiene desmayos, si ya, digamos, tiene síncopes, obviamente los síncopes también hay que ver qué está pasando y por qué están haciendo los síncopes. Entonces, digamos que esa sería como, bueno, hay una cosa también, pues como con respecto a las arritmias, que eso es otro tema totalmente aislado, pero pues puede también pasar que tengan una arritmia y se puedan llegar a desmayar de una
y ese también es una de las razones por las cuales deberías correrle, digamos, a un paciente cardiópata. Qué viendo. Y también no quería pues como traer a colación el tema de como la ruta diagnóstica, porque también como te digo, desde el área de medicina general me cuestionan mucho y me dicen, ve Daniel, ¿por qué tiene que ser visto mi mascota por un cardiólogo? Mm. Entonces ahorita también tú decías como cuál una de la ruta inicial, digamos, diagnóstica para este tipo de alteraciones son unos rayos X de tórax. Pero finalmente el por qué yo direcciono el paciente al especialista. Entonces quería como que hablaras en qué consiste la consulta cardiológica, porque hay veces también digamos que el tutor quiere solamente que usted lo vea y digamos que no haga las ayudas complementarias que usted tiene pues ahí Súper como la mente. importante esa pregunta y resulta que sucede mucho que, o sea, obviamente siempre uno ofrece, digamos, como ciertas cosas y dice como, mira, tú le puedes hacer un electro, un ecocardio, un Doppler, tomar la presión arterial, hacer solo la consulta. Cardiología es un área que definitivamente no se puede hacer solo una consulta. La ruta diagnóstica, digamos, en cardiología sería, yo llevo mi perro con tos hace un mes al veterinario, ¿cierto? El veterinario lo revisa, diagnostica un soplo. Dice, tiene un soplo, no sé, 4/6. De inmediato, el veterinario lo primero que va a hacer es decirle al tutor, mira, hay que hacer una consulta de cardiología, ¿cierto? Entonces, en ese momento, digamos que el veterinario dice, vamos a hacer una radiografía para que miremos si esa tos está relacionada con el corazón o directamente, pues hay algo pulmonar. Entonces, primer paso, diagnosticaste un soplo. Segundo paso, haces una radiografía de tórax, ¿cierto? En la radiografía de tórax, efectivamente ves que hay una cardiomegalia o un aumento del corazón. Tercer paso, obviamente, tiene que venir el cardiólogo porque el médico clínico no podría, digamos, llegar a medicar un paciente y no está bien que lo haga Es el deber porque, ser. exacto, porque no siempre todas las patologías cardíacas son iguales, hay un montón de patologías cardíacas y cada una requiere un tratamiento, un manejo diferente, entonces digamos como que no sería lo correcto. Llegaría el médico clínico, ah, no, sí, está mal, bueno, mandémosle este medicamento, no, ¿cierto? Obviamente sí pueden hacer ciertas cosas, mientras tanto, si ya ven pues que está demasiado, no sé, que tiene demasiada dificultad respiratoria, si tiene líquido, escuchas, tiene líquido en el pulmón, obviamente sí puedes llegar a hacer algo, ¿cierto? Pero sí, la idea sí es ver que lo vea el cardiólogo. Entonces ya lo tercero sí es llegar a la consulta de cardiología y si ya tenemos un paciente que tiene un soplo, ese paciente claramente ya necesita como mínimo un ecocardio con un Doppler, como mínimo, ¿cierto? Porque ya tenés que ver de dónde está viendo el soplo, qué está pasando, si es una válvula, cómo está el corazón, está agrandado, está así, está de otra manera, ¿cierto? Entonces sí o sí, vos deberías mandar a cardiología a hacer una ecografía en Doppler. El electrocardiograma en cardiología, digamos, veterinaria, no es que no sea importante, sino que no tiene tanta relevancia como, digamos, lo tiene en medicina humana, ¿cierto? Porque los pacientes, digamos, veterinarios, normalmente no se desestabilizan tanto, digamos, por la parte de las arritmias. En ellos hay más enfermedades, digamos, de origen valvular o otro tipo de patología, ¿cierto? Entonces las arritmias no son como lo más común. Entonces la idea sí sería hacer primero eso y digamos, el electrocardiograma se usaría para poder estadificar a ese paciente y saber qué ese paciente, qué necesita y dónde está y en qué punto está de su enfermedad. Y finalmente, digamos, la presión arterial, que siempre es importante saber si ese paciente está hipertenso o no, secundario a su patología. Pero básicamente esos es como los pasos que deberían seguir y normalmente si un veterinario te recomiendo, te dice, mira, hay que hacer esto, esto y esto, no es porque quiera, digamos como suena feo, pero digamos no es que quiera vender, sino que realmente es una cosa que se necesita para poder estadificar y poder saber qué tiene el paciente. Listo, no, muchísimas gracias No, con por muchísimo la gusto. información. Ya, como por último, pues, ¿qué recomendaciones usted le da a los tutores a tener pues presente y en casa pues con las mascotas? No, para mí lo más importante es siempre tener una buena alimentación, pues siempre ser asesorado por un veterinario si le estás dando dieta natural, que el veterinario sea quien te asesore. Digamos, en pacientes cardiópatas, ver el tema del consumo de agua, siempre restringirlo porque si aumentas la cantidad de agua, obviamente puede llegar a tener problemas secundarios. La restricción de ejercicio, digamos, en cardiópatas no es que no hagan, sino que lo tienen que hacer de una manera más tranquila, ¿cierto? De una manera más pausada. Em,
y siempre como proporcionar pues como una vida muy tranquila, como no generarle procesos estresantes ni en pacientes cardiópatas ni en pacientes pues digamos como sanos como tal, pero básicamente eso, alimentación, las vacunas siempre, siempre ser como muy, quitar como todos los otros factores para que no hayan otro tipo de enfermedades que puedan llegar a afectar, que se confundan con problemas cardiovasculares. Listo, ¿no? No, Doc, muchas gracias, muchas Doc. gracias. Muchas gracias, Doc, por esa información tan valiosa. Espero también a quienes nos escuchan que sea de vital importancia para el cuidado de las mascotas. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y espero también que participen en un próximo capítulo.